La desnudez de Adán y Eva. Me pregunto cómo es posible que antes de la caída, Adán y Eva no se dieran cuenta que estaban desnudos. En Génesis 3, versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La serpiente anticipa que sus ojos serán abiertos cuando coman del fruto y les revela algo tentador, pero no menciona las consecuencias. Así dice en capítulo 3, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay dos promesas que le hace la serpiente, pero sin mostrar las consecuencias. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué implicaba ser como Dios? Bueno, lo dice, conocer el bien y el mal. Al comer el fruto, por primera vez el hombre estaba en pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, cruzaron entonces la línea, transgredieron el límite permitido. En un campo de fútbol, las líneas que lo rodean dicen que si el balón está fuera, el juego se detiene. Solo volviendo el balón al campo, se reinician las acciones. Y así pasó con Adán y Eva. Estaban descubriendo lo que era el pecado. Sabían que la sentencia era la muerte. Habían transgredido la voluntad de Dios. Y la primera consecuencia que vemos fue sentirse desnudos ante Dios y temerosos de ser descubiertos. Antiguamente, por una mala interpretación bíblica, se enseñaba que el pecado de Adán y Eva había sido el acto sexual. Decían, se comieron la manzana. Tampoco dice la Biblia que era una manzana, ¿ya? Entonces, el sexo no era en realidad el pecado. En Génesis 1, 27 y 28 dice: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hembra y varón los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Adán y Eva no se cubrieron uno del otro, se avergonzaron ante Dios. Por primera vez Dios pasó a ser un extraño o desconocido en la intimidad de sus vidas. Como cuando una pareja está a solas en un cuarto o en su cuarto, pueden verse desnudos, pero si alguien golpea la puerta, ambos se cubren. Eso pasó con ellos. Dios pasó a ser un extraño. Es más, se cubrieron con hojas de higuera, cubriendo inútilmente lo que saben que Dios verá: su desnudez. Como hoy sabemos que estamos desnudos ante su mirada, pero aún así pretendemos cubrir con buenas obras aquello. La hipocresía es un fruto más del pecado que antes ellos desconocían. No estaban dispuestos a enfrentar ni a reconocer su desobediencia. Antes se ocultaron entre los árboles. No estaban dispuestos a confesar lo que habían hecho y se alejaron más y más de Dios. Dios llama esta vez al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué llama al hombre exclusivamente? Porque fue al hombre a quien le hizo la advertencia antes de crear a la mujer. A él lo hace responsable de responder por lo que hicieron. Génesis 2, 16 al 18 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. ¿Se dan cuenta? Ahora responde a Dios, este hombre responde a Dios de una manera que nunca antes lo había hecho, con temor, con miedo. Y le dice así: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora, ¿por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo, por su desnudez. Es esa desnudez que sentía antes o ante Dios lo que le hacía temer. No estaba cubierto. Miedo a la mirada del bien que antes no le ocasionaba ninguna incomodidad. Ahora parecía una espada que traspasaba su alma y todo su ser. Tristemente descubría el bien que estaba en su Creador y no en él. Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Adán es como un niño que se ha comido un chocolate debajo de la mesa para que su madre o sus padres no le vean. Y al ser descubierto, aún lleva su cara manchada y sucia. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses?, le dice Dios. De ahí en adelante vienen todas las excusas de ambos. Adán culpa a Dios por darle a esa mujer, Eva a la serpiente, pero ninguno reconoce ser responsable de nada. Dios advierte que la posición de ambos está fuera del campo de fuego. No están dispuestos a volver. No se arrepienten, por lo tanto, aquella hermosa relación de amor y obediencia se ha terminado. Dios los expulsa del Edén. El pecado siempre traerá consecuencias, ya sean eternas o temporales. Como la muerte física, por ejemplo, es la separación del alma del cuerpo, así también la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Esto trajo como consecuencia la muerte física también. Además de las consecuencias, a la misma naturaleza le trajo problemas. A los dolores de parto de la mujer, al trabajo fatigoso, consecuencias en la relación con sus hijos y entre ellos. Ya saben que Caín mató a Abel y muchas otras cosas más que generaron consecuencias hasta nuestros días. Sin embargo, Dios los cubrió con pieles. Esa es la misericordia de Dios. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué hizo eso? ¿Acaso no podían ellos vestirse? ¿Estaba Dios preocupado que no pasaran frío? No. Él los cubrió con las pieles del primer sacrificio de sangre, siendo este sacrificio sombra del sacrificio perfecto que Cristo haría en la cruz. Este pasaje de la Biblia nos enseña que no podemos presentarnos desnudos ante su presencia, ni tampoco sirve que tratemos de cubrirnos con nuestras obras, porque lo único que puede cubrir nuestro pecado es la sangre de su amado Hijo, Jesucristo. En Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nuevamente Dios ofrece una vestidura. Y esta vestidura es permanente, para siempre. Por eso es que el sacrificio es perfecto. Cristo ofrece su vida por la tuya y por la mía. Ahora, Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Cristo, seremos salvos de la ira. Recuerda, sin Cristo estás desnudo. ¿Y qué significa que estás desnudo? Que Él traspasará tu alma, todo tu ser, el día que te presentes ante Él. Solo que estés vestido en Cristo, con el Señor Jesucristo, podrás pasar, porque Él te cubre si tú crees en Él. Por eso es que dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Ahora, muchos dicen: bueno, entonces yo hago eso y puedo seguir pecando, puedo vivir en pecado. No, recuerda que
El pecado siempre traerá consecuencias y el vivir en obediencia siempre será una bendición para tu vida. En Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Adán y Eva entonces fueron cubiertos por Dios, pero no pudieron evitar las consecuencias de su pecado. Y la pregunta que me hacía al principio era: ¿cómo es que ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos? Claro que no se daban cuenta, porque estaban en un estado de inocencia. Estaban también en armonía con Dios. Era Dios mismo quien los cubría. Al momento que pecaron, la presencia de Dios dejó de estar en ellos. Y se dieron cuenta de más cosas de las que antes no se veían y no se daban cuenta. Eso nos pasa cuando pecamos. Nos damos cuenta de consecuencias que antes no percibíamos o no queríamos ver. En 2 de Corintios dice, capítulo 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amigo, amiga, Dios te ha cubierto con la sangre y vida de Cristo. Dios nos ha cubierto con la sangre y vida de Cristo. Entonces, vivamos de acuerdo a tan preciosa vestidura. Y no es otra cosa que vivir en santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor si vive en desobediencia. Pero ¿cómo vamos a vivir desobediencia si le conocemos? Si Él ha perdonado nuestros pecados. Cuando tú pecas, tienes un abogado en los cielos. Él ha cubierto tu vida. Solamente tienes que reconocer, no como Adán y Eva, que no reconocieron, se excusaron y por lo tanto se alejaron de Dios. Yo sé que si tú aceptas que Cristo murió por ti de todo corazón, esa fe te mantendrá siempre en su presencia. Porque cuando llegaras a pecar y a fallar, tú sentirás realmente el dolor de aquella consecuencia y pedirás perdón. Y el Señor te perdonará. Porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Eso dice la palabra. Que Dios te bendiga.